Bienvenido a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a desarrollar un interesante ejercicio de la aplicación del teorema del seno. Veamos el enunciado del mismo. Santiago se encuentra en la cúpula de un faro y observa un avión y un barco simultáneamente. ¿Cuál es la distancia del barco a Santiago y del barco al avión? En la figura se representa el avión, acá se puede visualizar, se observa el barco acá en el agua, y se observa a Santiago ubicado acá en la cúpula del faro. El problema proporciona los siguientes datos. La distancia que hay desde Santiago al avión son 1200 metros y también se conocen estos ángulos de inclinación, 40 grados y 105 grados. Si eliminamos el faro con Santiago, el barco y el avión, observamos que nos queda un triángulo con una longitud conocida y dos ángulos conocidos. Cuando en un triángulo se conoce una longitud y dos ángulos, se aplica el teorema del seno. ¿Por qué? Vamos a recordar acá el teorema del seno. Obsérvese acá en la parte inferior de la pantalla. En un triángulo cualquiera, tal como este, de longitud A, B y C, se tienen los ángulos alfa, beta y tita. El teorema del seno indica que A, esta longitud, dividido entre el seno de su ángulo opuesto, que es alfa, debe ser igual a b entre el seno de su ángulo opuesto, que es beta, y esto debe ser igual a c entre el seno de su ángulo opuesto, que es tita. Obsérvese acá las igualdades. Por supuesto, también puedes igualar esta expresión verde con la expresión azul. Es totalmente válido. Y el teorema del seno se aplica cuando se conoce una longitud y dos ángulos. En caso contrario, que se conozcan dos longitudes y un ángulo, se aplica el teorema del coseno. En conclusión, en este caso, como tenemos dos ángulos y una longitud, aplicamos el teorema del seno. Para comenzar a dar solución a nuestro ejercicio, debemos dar nombre a nuestras incógnitas. El nombre de las incógnitas lo da la pregunta del problema. Así podemos definir sea X la distancia del barco a Santiago. Acá se visualiza X, que no la conocemos, y es una incógnita. La distancia del barco a Santiago. Y sea Y la distancia del barco al avión. Acá se representa la incógnita Y, que es la distancia desconocida desde el barco hasta el avión. Apliquemos el teorema del seno en nuestro triángulo. En la parte inferior vamos a dejar el recordatorio del teorema del seno ya explicado. Aplicando el teorema del seno a nuestro triángulo del problema, se tiene que Y, dividido entre el seno de su ángulo opuesto, evidentemente el ángulo opuesto a Y es 40 grados, acá se visualiza, Y entre el seno de 40, debe ser igual a 1200, que es esta longitud, entre el seno de su ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto a 1200? 105 grados. De manera que podemos escribir 1200 entre el seno de 105 grados. De esta sencilla igualdad podemos despejar Y. Este seno de 40 grados que está dividiendo pasa a la derecha multiplicando. Acá se visualiza. Al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene que la distancia del barco al avión es aproximadamente 798,55 metros. Observa qué sencillo es resolver este ejercicio. Vamos ahora a calcular la distancia del barco a Santiago, es decir, nuestra incógnita X. A través del teorema del seno debemos escribir lo siguiente. X entre el seno de su ángulo opuesto, que sería X entre el seno de 35 grados, igual a 1200 entre el seno de 105 grados, que es el ángulo opuesto a esta longitud. En este momento te preguntarás, ¿pero por qué acá este ángulo vale 35 grados? Este ángulo vale 35 grados por lo siguiente. Todo triángulo tiene la siguiente propiedad. La sumatoria de todos sus ángulos debe ser siempre 180 grados. Siempre. De tal forma que si tomo 40 grados, que es un ángulo conocido, y le sumo 105 grados, que es otro ángulo conocido del problema, más este ángulo, que era el desconocido, vamos a llamarlo Z, la sumatoria de esos tres ángulos debe ser siempre 180 grados. Esto, querido estudiante, siempre se cumple en todo triángulo. La sumatoria de sus ángulos internos debe ser 180 grados.
De acá podemos despejar el ángulo desconocido, Z, que sería igual a 180. 40 más 105 son 145, que pasaría a la derecha restando. Y al efectuar esta sencilla operación, 180 grados menos 145 grados genera como resultado 35 grados. Por ello, este ángulo acá en el punto A vale 35 grados. Muy bien, continuemos. Ahora de esta igualdad procedemos a despejar X. Simplemente el seno de 35 grados que está dividiendo pasa multiplicando. Acá lo visualizamos. Y al efectuar esta operación en una calculadora, se tiene como resultado aproximado la distancia del barco a Santiago, que en este caso es 712,57 metros. En resumen, el teorema del seno se aplica cuando en un triángulo conozco dos ángulos y un lado. Y el teorema del coseno se aplica cuando sucede lo contrario, es decir, cuando conoces dos lados y un ángulo. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.